Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, deberían orar así. Por primera vez, le damos la bienvenida una vez más en nombre de nuestra iglesia y quiero animarle que al finalizar el servicio, por favor, se acerque a alguna de las dos mesas de bienvenida. Ahí tenemos un equipo que le va a entregar un regalo para que usted lo pueda llevar de recuerdo y conocerle. Hoy traigo dos objetos que casi tienen el mismo tamaño, pero no son iguales, tienen significado muy singular cada uno. Un pan y una piedra. Si alguno de sus hijos tuviera hambre, ¿cuál de ellos usted le daría a sus hijos? Pan, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo una crisis económica tan fuerte en mi país que de pronto surgió un dicho que se decía: no, que estamos casi al comer piedra, porque no había prácticamente que comer. Y cuando estuve en el servicio militar, además de algunos bichitos que venían incluidos dentro del potaje de frijoles, en ocasiones uno encontraba alguna piedrecita. Una piedra. No hay nada que me moleste a mí, en mi país, y me molestaba a mí, que encontrar de pronto una piedra en el arroz. En mi país las mujeres escogen el arroz. Si no sabe qué es eso, es que cuando se compra el arroz, usted tiene que llegar a casa y comenzar a separar las piedras de los granos del arroz. Y comenzar a separar las piedras de los granos del frijol. Así que sí, hay lugares que quizás sin querer usted muerde una piedra, pero nadie quiere una piedra como alimento, ¿verdad que no? Y Jesús utilizó estos dos elementos para dar una lección tremenda a sus discípulos y les dijo: ¿quién de ustedes, si sus hijos le pide un pan, le dará una piedra? Y la realidad es que nadie quiere una piedra como alimento. Sin embargo, hubo alguien que sí utilizó la piedra en el momento en que otra persona estaba experimentando una gran hambre. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y después de haber ayunado varios días y varias noches, se acercó Satanás y le dijo: Jesús, convierte esta piedra en pan. Así que la tentación que estaba usando el diablo en ese momento para tentar a Jesús era que no confiara en la provisión del Padre y que usara todo su poder. Él lo tenía para convertir una piedra en el momento de mayor hambre en el alimento que podía satisfacer la necesidad más básica. Y quiero que noten esa asociación temática, porque en Lucas capítulo 4, donde Lucas registra el momento en que Jesús es tentado, se hallan varios elementos que luego Jesús repite más adelante en Lucas capítulo 11, cuando está enseñando a sus discípulos a orar. El diablo le dice a Jesús: convierte esta piedra en pan, si eres hijo de Dios. Luego Jesús le dice a sus discípulos, utilizando los mismos elementos, pero intercambiando el orden: ¿quién de ustedes, si su hijo tiene hambre, en lugar de pan, le dará una piedra? Invierte los elementos. Y le dice: pues si aún ustedes, siendo malos, siendo malvados, siendo hombres pecadores, nunca van a dar a sus hijos una piedra por alimento. Y en ese momento escaseaba bastante la comida. Era difícil conseguir el pan nuestro de cada día. ¿Quién de ustedes daría a sus hijos una piedra en lugar de pan? Y Jesús está utilizando esos dos elementos para dejar en la mente de sus discípulos una verdad que yo también quiero dejar en tu mente hoy. Y me gustaría que quedara grabada en tu mente, en tu corazón por siempre. Y es que Dios se deleita respondiendo bondadosamente nuestras oraciones. Y esa es la verdad que está tratando de transmitir Jesús a sus discípulos. Cuando usted lee en Lucas capítulo número 11, me gustaría que lo buscaran, los versículos del 11 hasta el 13. Dice de la siguiente manera: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de este, le dará una serpiente. O si le pide huevo, le dará un escorpión. O si vosotros, siendo malos,
Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida? Y si Jesús establece ese fuerte contraste directo, invirtiendo el orden de esos elementos para reafirmar a sus discípulos que Dios se deleita respondiendo bondadosamente nuestras oraciones, ¿cómo debería entonces esa verdad dar forma a nuestro tiempo de oración con Dios? Y yo he hallado en este pasaje al menos 4 principios que quiero compartir con ustedes que deberíamos tomar muy en cuenta cuando estemos orando. En primer lugar, debemos orar con la confianza de un hijo hacia su padre. Y desde que inicia esa porción en Lucas capítulo 11, Jesús está llamando la atención a la persona del Padre Celestial. En varias ocasiones se repite el término Padre, léalo para que vea. Y es la imagen de una relación de padre e hijo. Aquí incluso me llama la atención que Jesús no está diciendo, bueno, si tu prima o tu suegra te pide pan, ¿le darías una piedra? Bueno, si se trata de la suegra, no, tampoco. Dele pan. Sí vale pavo ahora, el jueves, en Acción de Gracias. Jesús no dice, bueno, y si un conocido les pide pan y no tienes, ¿le darías una piedra? No, Jesús quiere utilizar de manera intencional la relación padre-hijo. Lo hace intencionalmente. Porque Él está queriendo dar a conocer que aún en los momentos de mayor necesidad, un padre va a hacer lo que tenga que hacer. Y es posible siempre, honestamente, por tal de poner comida en la mesa de sus hijos. Aunque la situación sea caótica. Y en esta oración modelo, desde el inicio Jesús está presentando la imagen del Padre. Cuando usted busca, y también la confianza con la que se pide a un Padre, por eso en el versículo anterior, en el versículo 9, les está enfatizando, pidan al Padre, Él le va a dar. Busquen y van a hallar. Llamen y se os dará. Pero quiero que note cómo en el versículo que estamos viendo, en el versículo número 12, dice, o si le pide huevo le dará un escorpión. Antes de Jesús mostrar todos estos elementos del escorpión, de la serpiente, Él dice, yo les quiero decir algo, yo os digo, pidan y se os dará. El que está hablando no es cualquiera. Y esta expresión, yo os digo, es una frase que se repite muchas veces en los labios de Jesús, con un propósito. Hay otros escenarios en los que usted encuentra en diferentes tramas del Nuevo Testamento en los que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo. Yo les quiero decir. Y cuando Jesús utiliza esta frase, está afirmando una verdad absoluta que no admite ningún tipo de dudas. Es Jesús mismo, Dios hecho carne, quien está hablando, y ahora está diciendo, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Y ahora les dice, porque si aún ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará los que necesitemos? Así que en otras palabras, está enseñando, cuando ustedes oren, cuando te hinques de rodillas y cierres la habitación de tu casa, o estés en tu auto, o en el lugar donde trabajas, quizás teniendo el break, y ahí quieras tener un momento de oración, cuando ores, hazlo con la confianza de la relación única de un buen padre con su hijo. Esa es la confianza que debemos experimentar en nuestro tiempo de oración. Acércate a Dios no como un Dios distante, sino como un Dios que está cercano a ti. Si eres hijo de Dios, hazlo con la confianza que disfruta un hijo con su padre. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, miren cuán amor nos ha dado, no dice Dios, sino dice el Padre, que es Dios por supuesto. Pero si hay un atributo que se quiere resaltar en todo el Nuevo Testamento, en la relación de aquella persona que cree en Cristo con Dios, es nuestro Padre Celestial. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando ores, recuerda la relación que tú tienes con ese ser divino, omnipotente, omnisciente, que está escuchando tu oración y que tiene todo poder para intervenir en tu vida. No es cualquier persona, es tu Padre Celestial. Y esa es la confianza con la que debes orar a Él. El segundo principio, debemos orar con una actitud de dependencia a nuestro Padre. No solo con la confianza de un hijo hacia su Padre, sino además con una actitud de dependencia a nuestro Padre. ¿Se ha percatado usted? Y si no se ha percatado es porque usted es muy niño, muy jovencito todavía. Pero llega el momento en que esa relación de dependencia ya no es la misma. Mientras más pequeños
somos e incapaces de poder lograr las cosas en la vida por nosotros mismos, más dependientes somos de nuestros padres. Lo natural es que poco a poco uno se va independizando de ellos. Pero Jesús dice, con el Padre siempre mantén una relación de total dependencia. No te creas tan adulto, tan maduro, tan suficiente, que te olvides que vas a seguir necesitando depender del Padre Celestial. Ese es un Padre del quien siempre debemos cultivar la mayor dependencia posible, aún por muchos años que debemos caminando con Él. Y en la tentación en el desierto, si algo quiso atacar Satanás fue eso, que Cristo no dependiera del Padre para lo que tenía que hacer y para enfrentar el momento más difícil de su vida. Así que no solo debemos orar con una actitud de dependencia, sino también sabiendo que podemos depender de Dios. Porque hay a veces quien quiere depender del Padre, pero el Padre no quiere que tú dependas de Él. Ya eres hombre, ya eres mujer, adiós, defiéndete. Pero deberíamos depender de Dios no solo porque en nosotros hay el sentimiento de que reconocemos que necesitamos del que nos creó en el vientre de nuestra madre, el que nos dio forma en el vientre de nuestra madre, del que todavía hace latir nuestro corazón, sino de alguien que aunque nosotros sentimos y queremos depender de Él, Él también quiere, desea y se complace en que nosotros dependamos de Él. Él no es un padre que está loco porque ya no dependamos sus hijos de Él. Él quiere que sigamos dependiendo de Él. Y en 4 ocasiones Jesús utiliza un verbo por el cual estoy seguro que Él quiere que nosotros dependamos de Él. El verbo, la forma verbal, pedir. Ocurre en 4 ocasiones en este texto. Cuando usted lee el versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? Eso de pedir indica dependencia. ¿Todavía me pides? Sí, todavía. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O, y aquí viene ahora el verbo omitido, si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Versículo 12, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Pide. Él quiere que tú dependas. Él quiere que tú le pidas. Y la acción de pedir es algo que Jesús repite y repite para asegurarnos que podemos pedir a Dios con confianza porque es nuestro Padre Celestial. Así que no basta con que nosotros querramos depender de un Padre si el Padre terrenal no tiene lo que necesita tampoco para que dependamos de Él. Puede ser que el Padre incluso quiera. Está este caso. Usted quiere seguir dependiendo del Padre, pero el papá te dice, ya eres grande, ya, haz tu vida. Este es el caso del Padre que aun cuando tú crezcas demasiado, se goza en que tú sigas dependiendo de Él y dice, bueno, sigue dependiendo de mí, que no es lo más saludable en una relación humana, como si fueras un niño chiquito, ¿no? Pero en este caso Dios no solo quiere que sepamos que podemos depender de Él, no solo quiere que dependamos de Él, sino que Él tiene todo lo que se necesita para que dependamos de Él. Porque pudiera ser que mi hijo o mis hijas mañana, en un momento de crisis, aunque sean adultos, vengan a mí y me pidan, pero yo no tengo lo que ellos necesitan. Aunque yo siento el mayor amor del mundo por mis hijos, pero no lo tengo sencillamente. Ese no es el caso de Dios, hermanos. Dios quiere que dependamos de Él también porque Él es suficiente, Él es todopoderoso para darnos lo que necesitamos. Porque Él es Dios. Hay grandes personajes de la historia que los conocemos hoy, no tanto por lo que son, aunque fueron grandes personas, sino por lo que hicieron, sus obras. Y cuando uno piensa en María Teresa de Calcuta, que viene a tu mente todo lo que ella hizo por gente pobre y enferma en la India. O cuando piensas en Miguel Ángel y sus obras, Martín Lutero y su valentía y todo lo que hizo. Y todos ellos hoy en día siguen siendo recordados por sus obras, por lo que hicieron y el aporte que brindaron a la humanidad. Dios, nuestro Dios, ha obrado a favor de la humanidad de muchas maneras. Y quiero que recuerde cómo Dios, por ejemplo, usó a José para que en el tiempo de una gran hambruna, cuando era dificilísimo encontrar comida, José fue usado por Dios como un instrumento él en Egipto para alimentar a su familia y salvar a la naciente nación de Israel, de donde iba a surgir el Mesías. Luego, Dios proveyó al pueblo de Israel dándole maná, dándole alimento durante todo el recorrido que estuvieron por el desierto. Y así varios personajes. Dios era conocido no solo por su carácter de bondad, no solo por su amor, sino además por sus obras. Y entre las muchas obras que Dios hacía, Dios proveía y Dios daba. Hubo alguien que llegó a conocer muy bien el corazón de Dios, alguien que no fue perfecto, pero que trató de caminar lo más posible cerca de Dios, el rey David. Y el rey David
Desde muy temprano en su vida conocía a Dios, amaba a Dios y luego envejeció. Me encanta una expresión poética que aparece contenida en el Salmo 37 y son palabras de David inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No lo he visto. Así que David está diciendo, los justos pudiéramos enfrentar dificultades. Los justos pudiéramos enfrentar momentos difíciles. Los justos pudiera ser que en algún momento apenas tengamos que poner en la mesa para nuestra familia, pero debemos saber que los justos jamás van a ser abandonados por Dios. Por lo tanto, Dios nunca los abandona totalmente ni permite que sus hijos tengan que mendigar por alimento. Y ese es un testimonio de la fidelidad de Dios que provee las necesidades más básicas a aquellos que también le amamos. Así que Dios tiene poder para intervenir y proveer lo que necesitamos. Y la oración, cuando tú te arrodillas o te sientas a orar, estás demostrándole a Dios. Y esa es la actitud que Dios quiere desarrollar en nosotros. ¿Por qué orar aunque Dios sepa todas mis necesidades? Porque cuando estoy delante de Dios solo en oración, le estoy de alguna manera presentando a Dios una actitud de que Dios, te necesito. No importa cuánto ya haya caminado en esta vida, no importa todos los éxitos y las cosas buenas que me han pasado, no importa que ya soy un adulto y no necesito depender de mis padres, yo estoy aquí, Dios, porque necesito de ti. Y voy a seguir necesitando de ti. Pero además porque yo sé que tú eres un Dios en quien puedo confiar y tienes toda la capacidad y eres totalmente suficiente para darme lo que yo necesito en el momento en que te lo pido. El tercer principio es que debemos orar entendiendo también el corazón de un padre. Si algo está resaltando Jesús en este pasaje es la bondad de Dios, de la que cantamos hace un momento. Bondad significa la cualidad de bueno. Es una inclinación natural a hacer el bien. Y ese es Dios. Su esencia, su naturaleza es que Dios esté inclinado a hacer el bien. Y sinónimos son benignidad, benevolencia, generosidad. Y quiero que note estos fuertes contrastes, porque el mismo Jesús que está usando la imagen del pan y la imagen de la piedra, anteriormente ha sido tentado por el diablo, quien ha utilizado estos dos elementos, piedra y pan, para tentar a Jesús. Note el contraste. Pero en el caso de Satanás, pone una piedra delante de Cristo porque el diablo es malvado. Y todo, yo creo que lo único que tiene para ofrecer a los hombres el diablo es malo. Jesús está diciendo que en el caso de Dios, todo lo que tiene para ofrecer a los hombres es bueno porque Él es bondadoso. Satanás es el autor del mal y del pecado e intenta utilizar la piedra para causar duda en Jesús. Así que en la tentación Jesús se ve tentado a confiar en Dios. Y ahora hay otros elementos que Jesús utiliza aquí para llamar la atención de sus discípulos y decirle, Dios es bueno, pero utiliza imágenes completamente contrastantes. En vez de usar una paloma o otro animal bondadoso, me llama la atención que Jesús ahora presenta dos animales ahí que son horribles. Yo creo que si usted los ve cerca de usted, usted sale corriendo. El escorpión y la serpiente. Dice, pero tampoco, ¿quién de ustedes si su hijo les pide pescado, usted le va a dar una serpiente? Son animales peligrosos. Y hasta pueden matar. ¿Y quién de vosotros si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Por qué esa relación de huevo y escorpión? Bueno, quienes han estudiado un poco más lo que tiene que ver con los animales en las tierras bíblicas, hay un escorpión que se le conoce como el escorpión amarillo o dorado. Se le conoce como el acechador. Y que cuando se encorva y mete sus patas para adentro y la cola hacia adentro, parece a la vista de un niño como un huevo. Y si el niño no se percata y no se da cuenta que lo que va a agarrar no es un huevo sino un escorpión, todas esas sustancias tóxicas, cuando el escorpión pica al niño, puede dañarlo muchísimo. Y quizás hasta matarlo, no así con algún adulto, pero ese escorpión todavía habita en Israel, en la tierra de Israel. Y Jesús les está diciendo, ningún padre daría a un hijo un escorpión como este cuando le pide un huevo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que Dios como Padre Celestial y Dios bondadoso jamás responderá una oración nuestra cuyo resultado pueda causarnos daño. Jamás.
Y mire que los hijos, a veces los seres humanos pedimos cosas, ¿verdad? Y pensamos que son buenas, pero cuando uno crece, uno se da cuenta que hace daño. Por ejemplo, nuestros niños, el más pequeñito mío. A varios de mis niños les encantan los chocolates y los dulces. En noviembre usted sabe que se regala muchísimo dulce en las escuelas, en los barrios, todo es dulce, caramelo, chocolate, y yo quiero más. Y el niño siempre va a pedir más hasta que termina vomitando, porque le hace daño. Y cuando éramos pequeños quizás pedíamos más de lo mismo, pero un padre que quiere cuidar y no quiere que su hijo sea dañado por algo que está pidiendo y cree que es bueno, va a evitar dárselo. Y Jesús está diciendo, Dios nunca va a actuar de una manera en que tú le pidas algo y el resultado de lo que Dios te da te va a hacer daño. Como el daño que puede hacer un escorpión o el daño que puede hacer una serpiente. Y aún si ustedes son malos y pecadores, saben dar buenas dádivas. Nota el contraste también. Ustedes, los seres humanos, que están separados de Dios, son pecadores y son malvados. Porque moralmente y espiritualmente el pecado nos daña a los seres humanos. Y aún así, y quiero que note esto porque no tengo tiempo ahora para explicar, pero el concepto de depravación total, algunos lo han llevado al extremo. Y Jesús que conoce bien al ser humano, está diciendo, aún en el hombre caído y pecador, por ser imagen de Dios, todavía hay alguna capacidad, aún por siendo malvado, de hacer algo bueno por otros. No porque seamos buenos, es porque en nosotros todavía se conserva algo de la imagen de Dios. Y Dios es un Dios bondadoso. Significa que aún los seres humanos dañados y espiritual moralmente pudiéramos llegar a mostrar algún grado de bondad. Los seres humanos llevan en sí mismos la imagen de Dios y somos capaces de actuar con cierto grado de bondad. Y en la enseñanza de la oración, Jesús está utilizando el pan para dar por sentado una verdad radical sobre la bondad de Dios. Si aún hombres malvados y pecadores sabemos dar buenas cosas a los hijos que nos piden, ¿cuánto más responderá con perfecta bondad a sus hijos el Padre Celestial, quien es perfectamente bueno? ¿Saben? Cuando empecé a asistir desde niño estoy yendo a funerales. Ya después que me he hecho pastor, pues he tenido que ir a funerales que no tenía planeado, pero he ido a ministrar. Y me resulta curiosísimo. Cuando alguien muere, no importa cuánto daño ha hecho en este mundo, todo el mundo es bueno. Y usted que quizás vivió en el mismo barrio o escuchó historias y entonces están leyendo el panegírico, usted dice, oh, mira, yo no sabía eso. Menos mal que algo bueno había en el pobre, ¿no? Y no ha escuchado usted la frase de gente, ok, les están despidiendo el duelo, pero ha sido gente que usted dice, qué bueno, me ha muerto una buena persona. Somos malvados y pecadores, hermanos. Y Cristo está utilizando ese contraste de la realidad, de la maldad humana del hombre y de la mujer que viven separados de Dios para decir, escucha esto, si aún seres humanos pecadores sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuando nos lo piden, cuánto más cuando tú y yo nos encerramos a orar y buscamos el rostro de Dios y le pedimos a Dios, cuánto más responderá en perfecta bondad a sus hijos el Padre Celestial, quien sí es perfectamente bueno. Así que Dios, que es único en su carácter, y muchos teólogos de todas las épocas y de distintas tendencias teológicas han intentado explicar a Dios y sus perfecciones, jamás nadie ha podido revelar ni explicar con mayor exactitud el carácter perfecto de Dios como sí lo acaba de hacer Jesucristo en este pasaje y en otras palabras de él. Jesucristo está declarando a sus discípulos que el Padre es bondadoso, por lo tanto podemos pedirle pan a Dios con la absoluta confianza de que no nos dará una piedra, aunque lo que merezcamos sea la piedra. ¿Escuchó eso? ¿Ustedes nunca jugaron de niño a las pedradas? En mi país se jugaba así. Qué manera tan ruda de jugar. Pero de vez en cuando uno salía con una pedrada en la cabeza y el chichón. ¿Y a quién le dieron la pedrada? No, a Pepito. Se la merecía. Siempre está fastidiando a los demás. Pero escuche esto. Aunque a veces tú y yo, por cabezadura y por testarudos y por obstinados en seguir siguiendo nuestro propio camino, merezcamos una pedrada. Cuando le pidamos a Dios, porque Dios es perfecto y es bondadoso, aunque eso es lo que merezcamos, en su misericordia y en su amor, cuando le pidamos el pan,
no nos va a dar una piedra por pan, nos va a dar el pan. ¿Por qué podemos orar así? Porque Dios, Cristo lo está resaltando como un Dios bondadoso, quien naturalmente, de acuerdo a su carácter perfecto, actúa y nos trata con bondad. Dios intrínsecamente está inclinado a actuar y a responder con bondad. Así que cuando ores, hazlo confiando en Dios y en su bondad. Y el último y cuarto principio es que debemos orar pidiendo el mayor regalo que Dios da. ¿Sabes cuál es? El Espíritu Santo. Dice el versículo 13 de Lucas 11. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y yo busqué el pasaje paralelo a esta porción en Mateo capítulo 7 y versículo 11. Pero no dice Espíritu Santo. Cuando usted lee Mateo 7:11 dice así la palabra: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se la pidan? Así que quiero que observe. Mateo está utilizando un vocablo griego que significa buenas cosas. Lucas está utilizando otro vocablo que hace referencia al Espíritu Santo. Pero no es que haya contradicción en ninguna de las cosas que los evangelistas están comunicando. Mateo comunica o dirige su evangelio a judíos. Lucas lo hace a gentiles, él era gentil. Y uno de los propósitos de Lucas es resaltar que dentro de todas las cosas buenas que Dios puede dar y tiene el poder de dar y quiere dar, lo que mejor podemos pedirle a Dios es el Espíritu Santo, su misma presencia en los hijos de Dios. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque a la luz de la Biblia no hay un regalo más valioso y más importante para un ser humano. Y cuando habla del Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a la obra del Espíritu Santo, a las obras que el Espíritu Santo realiza en la vida de una persona. Lo primero que hace el Espíritu Santo con una persona, después que lo convence de pecado y lo trae al arrepentimiento de la fe, es salvarlo. En el momento que una persona experimenta la salvación en Jesucristo, en ese mismo momento es sellado. Dios en la persona del Espíritu Santo viene a habitar, a vivir en ese ser humano. Y somos sellados para siempre con el Espíritu Santo. Y luego recibimos dones espirituales, que por cierto, eso sí los da Él como Él quiere a cada uno. Y luego la Biblia habla también de algo que hace el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que se refiere al control, a la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Jesús está diciendo, de todo lo que pudieras pedir a Dios, confiando en su bondad, en su grandeza, en su amor a misericordia, puedes pedir muchas cosas buenas. Dios es capaz de dártelo, pero lo que más necesitas buscar de Dios es su presencia en tu vida. Y eso se puede experimentar a través del Espíritu Santo, que por cierto ellos todavía no lo habían recibido. Eso viene después en el Pentecostés. Hechos capítulo número 2, cuando usted lee Hechos 2 versículos del 1 hasta el 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ya Cristo había ascendido a los cielos, estaban todos los discípulos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí recibieron el Espíritu Santo y comenzaban a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que en ese instante histórico que ocurrió, en ese momento determinado de la historia, ocurren fenómenos sobrenaturales que afectan 3 sentidos en el ser humano. Primero, el oído. Dice que escuchan un estruendo como de un viento fuerte. Segundo, la vista. Llegan a ver una señal visible como lenguas de fuego encima de los discípulos. Y tercero, el sentido del habla, porque comienzan a hablar entre ellos en las lenguas de las personas que estaban representadas ahí de otras naciones y de otras regiones del mundo. Así que Jesús está diciendo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona es algo sobrenatural y único que solamente Dios puede hacer. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús les continúa hablando a los discípulos y les dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros sabemos, a la luz de la Biblia, creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es quien nos salva. Con Él somos inmediatamente sellados de manera total y permanente. Y hay algunas aclaraciones necesarias que quienes quizás han sido expuestos a círculos de líderes, quienes enseñan en esos otros lugares que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. ¿Qué dice la Biblia? Siempre que alguien te hable, responde esta pregunta, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo, Dios te ha sellado con su Espíritu Santo por siempre. Y esa salvación no la pierdes jamás. Y si tienes el Espíritu Santo, puedes experimentar la total dirección y llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y la única manera de recibirlo es eso, cuando una persona clama y le pide: Dios, sálvame, me arrepiento de mis pecados, yo creo que Cristo murió por mí, yo creo que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Así que Dios no solo nos ha dado su Espíritu Santo, sino nos ha colmado de buenas cosas, como dice también Mateo capítulo 7, versículo 11. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas? Si tienes el Espíritu Santo, no tienes que volverlo a pedir, ya lo tienes contigo hasta la eternidad. No tienes que volver a pedir el Espíritu Santo. Que si puedes pedir una vez más que Dios te use con los dones que el Espíritu te ha dado. Que si puedes pedir al Espíritu Santo que te llene, que te controle, que te dirija, que guarde tus pensamientos, que guarde tu corazón. Eso se lo puedes pedir de nuevo. Pero si ya tienes el Espíritu Santo de Dios, no tienes que volver a pedirlo de ninguna manera. Entonces, pastor, ¿qué puedo pedir? Bueno, muchas otras buenas cosas que Dios te puede dar. Y si crees que no van a venir, cuenta las que ya Dios te ha dado. Eso lo hacemos el jueves, pero hazlo hoy. ¿Qué puedes contar? Que a pesar de todas las tragedias que hemos tenido que enfrentar, mira, estamos aquí hoy, vivos, respirando, con un corazón latiendo. ¿Qué más puedes contar? Que si has creído en Cristo, tienes vida plena, tienes vida eterna. ¿Qué más puedes contar? Que aun cuando te pueda faltar pan, tienes alimento espiritual que únicamente puede saciar tu alma y transformarte y llenarte de Dios y guiarte a Dios. ¿Qué más puedes contar? Que tienes libre acceso a Dios. No necesitas un sacerdote para confesar tus pecados, que sea humano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes acceso libre total, 24/7, al más grande del universo, al Dios creador, a tu Padre bondadoso. Y también tienes una familia en la fe. Porque todos, si hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Pertenecemos a un mismo cuerpo y tenemos un mismo Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Y si tú todavía no has experimentado eso, quiero recordarte también palabras del Señor Jesús. Cuando dijo, utilizando la imagen del pan, y viniendo la gente a buscar pan, porque Él había multiplicado alimentos. Y lo que uno come, usted sabe que eso le dura a uno un tiempecito nada más. Después ya no está ahí, se va. Y volvieron a tener hambre. Y volvieron a buscar a Jesús. Y Jesús, conociendo sus intenciones, le dice: ustedes están buscando el pan que perece. Este agarra moho, este se pone duro. Y si te lo comes, pues ya lo evacúas después. Pero no busquen ese pan, aunque lo necesiten. Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y si tú nunca has probado el pan de vida que es Jesús, yo te invito a que tú lo puedas hacer en esta mañana. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo sentir que Dios viene a mi vida y me salva y me dirige y me controla? ¿Y cómo puedo yo también disfrutar esa relación de un Padre que es bondadoso y que se deleita respondiendo bondadosamente mis oraciones? Una, reconociendo que tú y yo somos pecadores y que hemos pensado y hecho cosas que no agradan a Dios. Otras, creyendo que Cristo murió en la cruz para darte vida eterna y que no solo murió en la cruz y que no solo derramó su sangre para limpiarnos con ella de nuestros pecados, sino que dice la Biblia que fue sepultado y al tercer día
resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Y ahora por lo que Cristo hizo en la cruz y por su resurrección, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Tú crees eso? Si nunca has recibido a Cristo, yo quiero animarte a que lo hagas hoy. ¿Cómo? Hablando con Dios. Si no sabes qué decirle a Dios, yo te puedo guiar en una oración. Mi oración no te va a salvar. Quien salva es Dios. Quien transforma las vidas es el Espíritu Santo de Dios. Y quien único puede darte vida eterna es Dios a través de Cristo por la fe en Él. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Si ya conoces a Cristo, dale gracias a Dios por la salvación. Pero si tú nunca antes has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo esta mañana y experimentar a Dios como el Padre bondadoso que Él es, te invito a que en silencio de todo corazón le digas estas palabras. Dios, te doy gracias por tu amor. Yo he pecado contra ti, pensando, sintiendo, haciendo cosas que no te agradan. Y te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que Cristo vino a este mundo para salvarme de mis pecados. Y creo que Cristo murió en la cruz, ocupando mi lugar y sufriendo el castigo que yo merezco por mis pecados. Perdóname mis pecados. Me arrepiento delante de ti. Límpiame con la sangre de Cristo. Creo que Cristo también resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Creo que Él es el pan de vida que yo necesito para que el hambre que hay en mí espiritual sea saciada total y completamente. Recibo a Cristo en mi vida, recibo el regalo de la vida eterna. Ayúdame a caminar contigo, Dios. Gracias por la salvación. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si oraste esta oración, tienes la bondad de alzar tu mano. Quiero pedir que Dios te bendiga. Si oraste por primera vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si nunca antes lo has hecho. Alguien más que oró recibiendo a Cristo esta mañana. Si nunca antes lo habías hecho y oraste esta oración, quieres alzar tu mano, quiero pedir que el Señor te bendiga. A ustedes que alzaron la mano al finalizar, van a ver unos hermanos acá con un libro que les van a entregar para que ustedes puedan conocer más de Cristo. Esta serie se ha tratado de orar así como Jesús oró. Y queremos culminarla en oración. Pero yo quiero invitarte a orar en esta mañana para que tú vengas aquí al frente al altar. Si hay alguna situación en tu vida que te esté inquietando, está pesando demasiado y no puedes con ella. Si tú sientes que hay algo en tu vida, en la vida de tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en alguna situación en la que tú entiendes y ves esto, quien único puede intervenir es Dios con su poder sobrenatural. Quiero invitarte a que te pongas en pie, vengas aquí delante y ores a Dios. Todos nos vamos a poner en pie, vamos a cantar para decirle juntos a Dios: Señor, yo te necesito y quiero experimentar tu bondad. Pero si hay alguna situación que requiere la intervención sobrenatural de Dios, ven aquí adelante. Queremos orar contigo mientras cantamos. Sí, Señor, te buscamos de todo el corazón. Te buscamos. Señor, te anhelamos. Te anhelamos. Yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, Señor amado.
vive en mí, Señor, adoración, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo. Señor, te anhelamos con fuego en el corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Padre, te necesitamos en nuestras vidas. Gracias porque tú eres Padre bondadoso, Padre amoroso, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque un día perdonaste todos nuestros pecados. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en todos los que creemos en ti. Gracias porque tu Espíritu nos fortalece, tu Espíritu nos redarguye de nuestros pecados, tu Espíritu nos aviva, tu Espíritu nos consuela, tu Espíritu nos guía, nos enseña, tu Espíritu Santo nos ilumina para entender la verdad y nos fortalece para vivirla. Padre, nosotros creemos que podemos venir a ti confiadamente, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque tenemos libre acceso al Creador del universo, al que nos formó en el vientre de nuestra madre, al que nos da vida, al que nos sustenta, al que hace latir nuestro corazón. Gracias, oh Dios, porque en medio de los momentos duros, difíciles de la vida, sabemos que tú estás con nosotros.
que podemos venir delante de ti con la absoluta confianza de quién tú eres, de las obras portentosas que has hecho en el pasado y creyendo que puedes intervenir de manera sobrenatural hoy, aquí y ahora en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra historia y en nuestro caminar. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Señor. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, tu amor que es eterno, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor por siempre, y que la comunión del Espíritu Santo, quien habita en nosotros, sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Feliz día de acción de gracias. Primera vez, ven a buscar tu regalo, por favor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.